quiero con todo mi amor depositarla en su espíritu. Creo que el Señor le va a hablar hoy y que la gracia de Dios va a ser de mucha bendición para su vida, para su entorno y para su familia. ¿Sabe? Cuando nosotros nos acercamos al Señor, tenemos que entender algo muy importante de Dios. Dios quiere transformar nuestra vida. Eso me queda muy claro. Hay un eslogan de una iglesia muy famosa que tristemente se ha tornado para muchas cosas negativas. Una palabra que dice: ven tal como eres. Dios te ama como eres, ven tal como eres. Y el mensaje es que Dios quiere hablar a tu vida, que a Dios no le impactan tus errores, que a Dios no le impacta si tienes problemas con drogas o alcohol, que Dios te ama y que Dios quiere hablarle a tu corazón. Sin embargo, muchas personas han desvirtuado el mensaje pensando que Dios no solamente me ama como soy, sino que me acepta a pesar de lo que soy. Y eso no es una realidad. Dios no te acepta como eres. Desde el principio el Señor Jesucristo le dijo a la gente: el que quiera venir en pos de mí tiene que negarse a sí mismo. El que quiera venir en pos de mí tiene que tomar su cruz, tiene que sacrificarse, tiene que negarse a su vida. El primer mensaje de Juan el Bautista para toda la humanidad fue muy sencillo: arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. En otras palabras, Dios quiere que todos se acerquen a Él. Escuche, pero que nos acerquemos para ser transformados. Dios quiere transformarnos. Ahora, cuando hablamos de la transformación de una persona, me lleva automáticamente a un verso en Romanos capítulo 12, verso 2. Este es el principal meollo o el principal objetivo de acercarnos a Dios. No se trata de acercarnos a Dios para seguir viviendo igual. Se trata de acercarnos a Dios para que hayan cambios importantes en nuestra vida conforme al parámetro de la Escritura. No conforme a lo que piensa un amigo, lo que piensa una persona, lo que piensa el mundo, sino cambios significativos conforme a la palabra del Señor. Por eso la Biblia dice: no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. Cuando habla del mundo, está hablando del sistema en el cual vivimos. Y cuando nosotros vemos el mundo como lo vemos, vemos que todo lo que hay en el mundo, el 90% de las cosas que existen son contrarias a la palabra del Señor. Vienen en contra de lo que es la Escritura, vienen en contra de lo que es la palabra. ¿Por qué? Porque todo el mundo está formado por seres humanos que han hecho todas las cosas conforme a los deseos de su corazón. Y muchos de esos deseos del corazón, mis amados hermanos, tienden hacia lo que no es correcto delante de los ojos de Dios. Por eso la Biblia dice: no imiten las conductas de este mundo. No sean como este mundo. Las conductas, las costumbres de este mundo no son las que Dios tiene para nosotros. Y entonces dice: más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas. Esa es la clave intrínseca del mensaje de nuestro Señor Jesucristo. Dios quiere hacer de nosotros personas nuevas. Dios quiere hacer de tu matrimonio un matrimonio nuevo. Dios quiere hacer de tu vida una vida nueva. Dios quiere hacer de tu familia una familia nueva. ¿Cuántos le dan gracias a Dios porque Dios quiere hacer algo nuevo en nuestra vida? Esa es la razón por la cual nos acercamos al Señor, porque Dios quiere hacer algo nuevo en nosotros. Quiere hacer algo diferente en nuestras vidas. Quiere darle un giro a nuestras vidas completamente diferente a lo que hasta el momento hemos hecho a los ojos de Dios. Pero miren lo que dice la Biblia acá: al cambiarles la manera de pensar. Y esto me dice algo muy importante acerca de la transformación que va a venir a nuestra vida. Porque la transformación de acuerdo a la palabra de Dios, o el cambio a lo nuevo de acuerdo a la palabra de Dios, no es un cambio externo como muchas personas piensan. Hay personas que dicen cosas como: me quiero ir de Villahermosa a otra ciudad para empezar de nuevo, necesito un cambio en mi vida. Eso no va a traer cambios a tu vida. El cambio de Villahermosa a Mérida, donde te quieras ir a vivir, no significa que va a cambiar tu vida. Porque lo que hace que tu vida cambie es lo que hay internamente en tu corazón.
Hasta que tú no cambies de forma interna, hasta que no cambie tu mentalidad, hasta que no cambien tus pensamientos, hasta que no cambie lo que piensas, lo que sientes, lo que eres, de nada sirve cambiar lo que haces. Y te voy a decir por qué. Porque si tú cambias lo que haces, el cambio, sin cambiarlo de adentro, el cambio es momentáneo. Por eso hay gente en la iglesia que de repente agarró la onda una semana, agarró la onda un mes, 2 meses, 3 meses. Conozco personas que han agarrado la onda 6 meses y a los 6 meses regresan al lugar de donde Dios los sacó. ¿Por qué? Porque cambiaron momentáneamente lo que hacían, pero nunca hubo un cambio en su corazón. Nunca hubo un cambio interno. Los cambios internos son los cambios verdaderos. Son los cambios que cuentan, no los cambios que vemos por fuera. No que te cambies de ropa, no que te cambies de casa, ojo, no que cambies de esposo o de esposa. Puedes pensar que la esposa que está a tu lado o el esposo que está a tu lado es el problema de tu relación, y que dejando ese esposo, esa esposa, vas a encontrar a otra persona con la que vas a ser feliz. Pero déjame decirte esto de parte del Señor: el cambio de marido no es garantía de una nueva vida. El cambio de esposa no es garantía de una nueva vida. Porque el que cambia de mujer por ser infiel, si no cambias la infidelidad que está en ti, vas a ser infiel en todos los matrimonios que tengas. Porque el problema no está en tu pareja, el problema está en la fidelidad que está en tu corazón. El problema no está en lo que pasa en tu entorno. Quiero ponerte esto en tu espíritu. El problema está en cómo nosotros reaccionamos a lo que pasa a nuestro alrededor. Los cambios, mis amados hermanos, tienen que ser internos. Por eso dice la Biblia que Dios nos transforma cambiando la manera en la que pensamos, cambiando la forma en la que procesamos la información, cambiando nuestros deseos, cambiando la forma en la que vemos las cosas. Le voy a dar un ejemplo muy sencillo. Yo recuerdo cuando fui al encuentro, yo tenía la idea que tener relaciones sexuales era normal, siempre y cuando la persona con la que estabas estuviera de acuerdo y no estuviera casada, ni tú casado, no había problema, que eso era normal. Era una forma que el mundo ve las cosas. El mundo ve las cosas así. El novio sale con su novia, se van al cine, van a cenar, van al motel y luego a su casa cada quien. Porque es parte del modelo del mundo. Es como el mundo ve las cosas, es como el mundo establece. Eso no lo ven mal, siempre y cuando usen protección, siempre y cuando usen preservativo. Tú puedes hacer lo que sea, siempre y cuando. Y tenemos esas ideas que no son las ideas del Señor. Cuando conocí al Señor, pude ver la sexualidad desde la perspectiva del Señor y entendí que toda relación sexual fuera del matrimonio es incorrecta. Quiero ponerte esto en tu espíritu y en tu corazón. Cambiando la forma de pensar, dice la Biblia, entonces somos personas transformadas. Y cuando somos personas transformadas, dice la palabra del Señor, entonces, dice la Biblia, aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. No hay nada más importante en la vida que cambiar nuestra forma de pensar a la forma de pensar del Señor. Y la forma en la que Dios lo va a hacer es a través de su palabra. Cuando tú empiezas a conocer la palabra del Señor, tus pensamientos empiezan a ser transformados. Tus pensamientos empiezan a ser cambiados y empiezas a conocer la voluntad de Dios y ahora sabes lo que tienes que hacer. ¿Por qué? Porque ahora conoces la voluntad de Dios. Ahora, no significa que la voluntad de Dios sea lo que tú quieres hacer, pero de acuerdo a la palabra de Dios es lo que te conviene. Lo que te conviene hacer en la palabra, en la Biblia, dice la palabra del Señor, la cual es buena, agradable y perfecta. Te conviene hacer la voluntad del Señor. No solamente conocer la palabra, sino ser un hacedor de la palabra. No solamente predicar la palabra, ojo iglesia, vivir la palabra del Señor.
Cuando vives la palabra del Señor, dice la Biblia, vas a conocer lo que es bueno, lo que es agradable, lo que es perfecto. Porque las personas cuando están en pecado, nosotros pensamos que eso es agradable, que la fornicación es agradable, que el adulterio es agradable, que los placeres de la vida son agradables, que el alcohol es agradable. Pero cuando te enfocas en hacer la voluntad del Señor y renuncias al placer de este mundo, empiezas a conocer que no hay nada más placentero que hacer la voluntad del Señor. Quiero ponerte esto en tu espíritu. Diga conmigo: mi cambio principal va a estar en mi mente, en tus pensamientos. Todo lo bueno y todo lo malo en la vida inicia en nuestra mente. El campo de batalla de Satanás es en nuestra mente. Es ahí donde Eva recibe las palabras de Satanás, la serpiente, en el huerto de Edén. Es ahí donde Satanás nos habla al corazón y nos influencia, nos induce, nos exhorta, nos tienta a hacer lo que no es correcto delante de los ojos de Dios. Esa es la batalla que nosotros tenemos que aprender a ganar, la batalla de nuestra mente. Dice la Biblia en Proverbios 23:7, porque cuál es su pensamiento en tu corazón, tal es él. Como tú piensas, tú vas a actuar. Como tú piensas, tú vas a vivir. Como tú piensas, tú vas a hacer las cosas. Yo te puedo hablar al corazón y decirte, darte muchos consejos, pero en tu mente tú puedes estar pensando en contra de lo que te estoy hablando. Yo te puedo decir: mira, sé fiel a tu esposo, vive con él y trata de ser una buena esposa, trata de ser una buena mamá, trata de ser, y tú por fuera me estás diciendo: sí, ajá, perfecto, pastor, me parece bien. Pero por dentro estás pensando: este pastor no sabe lo que yo vivo en casa, y no sabe lo que es esto, y no sabe lo que es el otro, y no estoy de acuerdo con esto. Porque los pensamientos, escuche esto por favor, son más importantes que cualquier otra cosa que tú hagas en tu vida. Tú puedes ir al psicólogo, puedes ir al terapeuta, puedes hacer diferentes procesos y diferentes cosas, pero lo que va a marcar la diferencia es lo que tú pienses. El día que tú decidas cambiar tu forma de pensar por la forma de pensar del Señor, ese día empezarás a ver cambios genuinos y verdaderos en tu vida. En Filipenses capítulo 4, el verso 8, el apóstol Pablo nos exhorta y nos dice: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Quiero ponerte esto en tu espíritu, porque lo que Dios me está diciendo acá es que yo tengo el poder y la autoridad para controlar mis pensamientos. Tal vez no puedo controlar una idea que de repente pasa a mi mente, pero sí puedo controlar aquello en lo que pienso. Si estás pensando en cómo le voy a poner el cuerno a mi marido que no se dé cuenta, cómo me salgo con la mía, con fulana de tal, sin que nadie se dé cuenta, cómo me escapo de la casa con el novio para hacer lo que tengo ganas de hacer, ¿verdad? Y están pensando, meditando en eso, pensando en eso. Amados hermanos, por eso Jesús dijo: el que codicia a una mujer ya adulteró con ella en el corazón. ¿Por qué? Porque la codicia tiene que ver con esa meditación que te hace pensar y desear a una persona de forma lujuriosa hasta que se da a luz al pecado en tu vida. Y tenemos que tener cuidado con eso. Ese fue el gran problema de David. David vio una mujer hermosa y la codició en su corazón y empezó a pensar en ella, y se la imaginaba desnuda, y se la imaginaba en su cama, y se la imaginaba haciéndole cosas, y se imaginaba con ella otras cosas, y empezó a preguntar por ella: ¿quién es esa mujer? Y le dijeron: es una mujer casada, pero no le importó. ¿Por qué? Porque no pensó: debo respetar a la mujer casada. En eso, dice el apóstol Pablo, es lo que tienes que pensar, en lo que es de buen nombre, en lo que es digno de alabanza, si hay virtud alguna, en eso tienes que pensar. No, David pensó una y otra vez hasta que la mandó a buscar, la metió en su cama y pasó todo lo que pasó. No solo adulteró con ella,
la embarazó. ¿Por qué? Porque todo pecado tiene consecuencias, y tarde o temprano las consecuencias de nuestros actos vienen a reventarnos la vida. Dile al que está a la par tuya: cuidado con tus pensamientos. Vamos, dígaselo con fe: cuidado con tus pensamientos. Tenemos que entender esto de parte de Dios. Hechos capítulo 5 verso 3 dice: entonces Pedro le dijo a Ananías: ¿por qué has permitido que Satanás llenara tu corazón? Iglesia del Señor, yo quiero ponerte esto en tu espíritu. Tú eres responsable de lo que permites que entre a tu corazón. Por eso Pedro corrige a Ananías y le dije: ¿por qué has permitido que Satanás llenara tu corazón? Le mentiste al Espíritu Santo y te quedaste con una parte del dinero. La decisión de vender o no la propiedad fue tuya, y después de venderle el dinero también era tuyo para regalarlo o no. ¿Cómo pudiste hacer algo así? No nos mentiste a nosotros, sino a Dios. En cuanto Ananías oyó estas palabras, cayó al suelo y murió. Y todos los que se enteraron de lo sucedido quedaron aterrados. Amada iglesia, quiero ponerte esto en tu espíritu y en tu corazón. Hay una sola verdad, y contra esa verdad tú no puedes ir. Escuche lo que le voy a hablar, por favor. Tú puedes justificar tus acciones de aquí a China, y puedes pasar tu vida justificando lo que tú quieras justificar, pero déjame decirte algo: hay una verdad que no puede ser violentada. Y si tú justificas tus malas decisiones, tu verdad, dice la palabra, permanecerá. Jesús le dice a los fariseos: ustedes han dicho que ven. Si hubieran dicho que son ciegos, ustedes serían perdonados. Pero por cuanto son ciegos y dicen que ven, su pecado permanece. Y lo que el apóstol Pablo le está diciendo a Ananías acá es exactamente eso. Ananías, ¿por qué tenías que mentirnos? ¿Por qué tenías que venir a decir lo que no es una verdad? ¿Por qué pensaste que te podías salir con la tuya, Ananías? Tienes que entender una cosa: puedes engañarnos a nosotros, y puedes engañar a tu esposa, y puedes engañar al mundo, pero nadie se burla de la justicia de Dios. Y dice la Biblia que Ananías cayó muerto. Y tal vez tú no caigas muerto, al menos no ahorita, pero sí se produce en tu vida una muerte espiritual. Sí se produce en tu vida una muerte del fruto del Espíritu Santo. Si se produce en tu vida un adormecimiento del Espíritu de Dios. La Biblia dice: no contristéis al Espíritu Santo con la forma en la que viven. Y lo que Dios le está diciendo al pueblo del Señor es exactamente eso. Hay una muerte espiritual que sigue a nuestras malas decisiones y a nuestros malos pensamientos. Y yo quiero que pienses en eso en esta noche. ¿Cuáles son tus pensamientos? ¿Cuáles son tus pensamientos? ¿Qué es lo que predomina en tu mente? Cuando dejas que Satanás te convenza de hacer algo indebido, cuando dejas que Satanás te hable de hacer lo que no debes hacer, cuando dejas que Satanás te influya el corazón. Y yo quiero ponerte esto en tu espíritu, porque la Biblia dice: ¿cómo dejaste que Satanás te llenara el corazón? ¿Sabes por qué? Por una palabra muy importante: influencia. ¿Qué estás dejando que influencie tu corazón? Cuando el apóstol Pablo exhorta a los Gálatas y les dice: por favor, no se cansen de hacer el bien. Yo siempre me he preguntado eso: ¿por qué motivo, por qué razón y por qué circunstancia las personas se cansan de lo bueno, pero no se cansan de lo que no es bueno? ¿Por qué no se cansan del pecado? ¿Por qué no se cansan de la mentira? ¿Por qué no se cansan de un estilo de vida vacío? ¿Por qué no se cansan de eso? Es mejor cansarse de eso que cansarse de la oración y cansarse de la palabra y cansarse del ayuno. El apóstol Pablo dice: no se cansen de lo bueno, porque a su tiempo cosecharán numerosas bendiciones de Dios. Dice la Biblia: si no se dan por vencidos. Hay bendiciones que nos llegan a nuestras vidas porque nos dimos por vencidos. ¿Y sabes dónde nos damos por vencidos? En nuestra mente.
Cuando decimos, ya no puedo más con esto, ya no puedo más con aquello. Cuando dejamos que Satanás nos diga, tú no sirves para nada, tú no vales nada, tú nunca vas a lograr nada, tú esto, tú el otro, y nos roba la fe, nos roba la esperanza, nos roba el ánimo, la famosa depresión. Jóvenes pensando en el suicidio, personas pensando en matarse, personas pensando en arruinar su vida, hacer de todo un cacahuate. ¿Por qué? Porque han dejado que Satanás les robe la fe en el Señor y en su palabra. Y mire lo que dice la palabra del Señor en Proverbios 4:23: sobre todas las cosas, cuida tu corazón, porque este determina el rumbo de tu vida. Qué importante es cuidar tu corazón. ¿Quiénes son las personas a las que tú les has dado autoridad para hablarte al corazón? ¿Qué es lo que escuchas en la mañana, en la tarde, en la noche? ¿Qué es lo que miras en televisión? ¿Qué es lo que escuchas en la música? ¿Quiénes son tus amistades que te rodean? ¿Cuál es la influencia que se está moviendo sobre tu vida? ¿Quién te está hablando? ¿A quién admiras? ¿Cómo quién quieres ser? ¿Qué quieres alcanzar? ¿Quiénes son las personas que están a tu alrededor? Dice la Biblia, cuida tu corazón sobre todas las cosas. Las mismas palabras que Dios le dio a Adán y a Eva: cuiden el huerto del Edén. Y cuando la serpiente apareció, Eva tuvo que haber reprendido la serpiente. Eva tuvo que haber echado fuera la serpiente. Eva tuvo que haber agarrado la serpiente, llevarla delante de Adán y decirle: Satanás, Adán, vamos a aplastarle la cabeza al diablo. Pero no, en vez de eso se puso a bailar con la serpiente. Ay, la culebra, y vamos, ¿verdad? Y se hizo amistad con la serpiente y dejó que las palabras de la serpiente le hablaran a su corazón y cambiaran su forma de pensar. Ella tenía la mentalidad correcta, la información correcta, la influencia correcta. Y ella dijo: Dios dijo, esa es la influencia que tengo que dejar entrar en mi vida. Lo que dice Dios, lo que dice su palabra, lo que dice el pastor cuando predica, lo que dice el mensaje del Señor, eso es lo que debo dejar entrar a mi vida. Pero tristemente Eva dejó entrar lo que dijo la serpiente. Hay tres enemigos terribles del hombre que tenemos que conocer a cara descubierta. El primer enemigo es la carne, nuestra propia naturaleza pecaminosa. Tú tienes que entender que como ser humano nacimos, dice la Biblia, entregados al mal. Cuando Moisés sube a buscar las tablas de la ley y desciende, descubre que Aarón, su sacerdote, su familia, había hecho un ídolo de oro, un becerro de oro para el pueblo. Y Moisés le reclama y le dice: ¿por qué hiciste esto, Aarón? Y Aarón le dice a Moisés: momento, Moisés, no me eches la culpa. Tú sabes que el pueblo es inclinado a lo que no es correcto. Y es una realidad. Dentro de nosotros hay una inclinación a lo incorrecto. Hay una inclinación a lo que no es bueno. Y nadie te juzga por ello. Yo no te juzgo porque tengas el deseo de hacer algo que no es correcto. El juicio de Dios no está por el deseo. El juicio de Dios está por ceder a ese deseo. En Gálatas capítulo 5, el verso 16 dice la palabra: por eso les digo, dejen que el Espíritu Santo los guíe en la vida, que Él sea tu influencia, que Él sea el que le habla a tu corazón, que Él sea el que te dirija, el que te diga qué hacer, qué no hacer, qué pensar, qué no pensar. Ojo, iglesia, entonces no se dejarán llevar por los impulsos de la naturaleza pecaminosa. Todos tenemos impulsos de esa naturaleza pecaminosa y yo no te puedo juzgar por ello. No es bonito
Pero es una realidad. Todos que en algún momento de nuestra vida tenemos ese impulso a hacer lo que no es correcto delante de los ojos de Dios. Dice la Biblia, la naturaleza pecaminosa desea hacer el mal, que es precisamente lo contrario de lo que quiere el Espíritu. El Espíritu nos da deseos que se oponen a lo que desea la naturaleza pecaminosa. Ojo, iglesia, estas dos fuerzas luchan, ojo por favor, constantemente entre sí. Entonces ustedes no son libres para llevar a cabo sus buenas intenciones. ¿Cuántas veces nos hemos equivocado sin querer queriendo? Es que esa no era mi intención. Es que mi intención era otra. Es que mi intención era solo darle un ray. Es que mi intención era ayudarle. Es que mi intención era hacer esto. Es que mi intención era hacer el otro. Pero lo que la palabra de Dios me dice acá es que hasta las buenas intenciones las tengo que llevar delante de Dios para que Dios me diga si es una intención correcta o es una estrategia del pecado que habita en ti para hacer lo que no es correcto delante de tus ojos. ¿Cuántos no están entendiendo, iglesia del Señor? Cuando ustedes siguen los deseos de la naturaleza pecaminosa, los resultados son más que claros. Inmoralidad sexual, impureza, pasiones sexuales, idolatría, hechicería, hostilidad, peleas, celos, arrebatos de furia, ambición egoísta, discordia, divisiones, envidia, borracheras, fiestas desenfrenadas y otros pecados parecidos. Permítame repetirle lo que les dije antes: cualquiera que lleve esta clase de vida no heredará el reino de Dios. Y a veces nos preguntamos por qué no hay frutos de Dios en la vida de una persona. Esta es la razón. Porque el fruto de Dios en su vida no prospera. ¿Por qué no hay prosperidad? ¿Por qué no hay avance? ¿Por qué no hay un avance en su vida espiritual, en su vida matrimonial, en su vida familiar? ¿Por qué? Por estos frutos. Porque nos hemos dejado llevar por los pensamientos de la carne, por los deseos, por el placer que provoca el pecado, y nos hemos vendido al mejor postor. Y por ese motivo la carne nos juega en contra. Y tú tienes que saber cuál es la pata de la cual cojeas. Dile al que está a la par tuya: todos tenemos una patita. Vamos, dígaselo con fe. Todos tenemos una patita por la cual cojeamos. Todos tenemos un talón de Aquiles. Y nuestra carne tiene que ser confrontada con esta verdad. ¿Cuál es tu talón de Aquiles? ¿Cuál es la debilidad en tu vida? Tienes que ser honesto contigo mismo y mirarte al espejo espiritual del Espíritu de Dios y decirle: Señor, revélame cuáles son mis debilidades, en dónde puedo fallar, qué es lo que me atrae de mi carne, qué es lo que mi carne quiere, qué es lo que a mi carne le gusta. Muéstrame, háblame al corazón y sácame esa debilidad y hazte fuerte tú en mis debilidades. Ayúdame a salir de eso, Señor. Cuando eres honesto contigo mismo, entonces Dios puede hacer algo en tu vida. Pero ¿sabes cuál es el problema de mucha gente? Que le sale el dedo de Adán. ¿Sí? ¿Sabe cuál es el dedo de Adán? El dedo de Adán es: la culpa no era mía, ni dónde estaba, ni qué vestía. No, no es cierto. Dijo: la culpa es de mi esposa, la mujer que me diste. Ella me dio del fruto y yo comí. Y Eva, cuando es confrontada, dice: la culpa no fue mía, fue de la serpiente, me engañó y comí. Y mucha gente se pregunta: ¿por qué Dios tan bueno no los perdonó? Esa es la razón: porque ninguno de ellos pidió perdón. Porque tenían excusas y tenían justificaciones en vez de responsabilidad. Y cuando tú no tomas responsabilidad de tus actos, Dios no puede hacer nada contigo. Pero cuando eres como David, que dice: Señor, reconozco mi pecado, reconozco mis rebeliones, he pecado contra el cielo y contra ti, cambia mi corazón, dame un espíritu noble, un corazón recto delante de ti, Señor, transforma mi vida. Con esas personas Dios puede hacer algo. Pero con el que le echa la culpa a todos: es que mi papá me dejó, es que mi papá cuando era niño me maltrataba, es que todavía recuerdo el grito de mi papá, es que todavía recuerdo el grito de mi mamá,
Es que recuerdo el que me abusó, todavía lo recuerdo, lo tengo aquí en mi mente, pastor, y yo por eso bebo trago, y por eso me drogo, y por eso. Dios mío, puras excusas. Puras excusas. Y ante esas justificaciones, tú no puedes cambiar. Pero cuando eres responsable y aceptas tus fallas y tus debilidades, entonces Dios puede hacer algo contigo. El segundo enemigo es el mundo en el que vivimos. Tú tienes que entender que hay lugares donde nosotros como hijos de Dios no debemos frecuentar. Hay situaciones que nosotros como hijos de Dios no debemos de participar. Hay lugares, fiestas desenfrenadas, dice la Biblia, el que practica estas cosas no heredará el reino de los cielos. Nosotros no debemos estar ahí por muchas razones y por muchos motivos. La gente se justifica y dice: Jesús estaba en una boda, Jesús estaba en la casa de Saqueo donde había trago, Jesús estaba. Eso es mentira. ¿Quién te dijo a ti que Jesús estaba con ellos? Ellos estaban con Jesús, que es muy diferente. Jesús le dijo a Saqueo claramente: hoy es necesario que la salvación entre a tu casa. Vine a salvar lo perdido, decía Jesús. Y los fariseos lo reclamaban: ¿qué hace en casa de pecadores? Escuche esto, por favor. No en fiestas de pecadores, porque Jesús sabía lo que hacía y sabía por qué visitaba a ciertas personas. Pero Jesús nunca se hizo a ellos, ellos se hicieron a Jesús. Y quiero dejarte claro eso de parte de Dios, porque hay cosas que tú y yo no podemos participar, no debemos participar. Es meternos en la boca del lobo, es meternos en la boca del león, en la boca del cocodrilo. El otro día vi un mensaje que decía: tigre se vuelve loco. ¿Y cómo se volvió loco el tigre? Dije yo, y me metí a ver el video, y resulta que era un tigre que estaba en una bicicleta. Y de repente el tigre atacó al hombre que lo llevaba en la bicicleta. Y dicen que el tigre fue loco. Loco fue el hombre que anda con un tigre en una bicicleta. No sé si me estoy explicando. Por favor, vea esos videos cuando los animales atacan. Y de repente ve un hombre que mete la mano en una boca de un cocodrilo, abierta la boca. Y él mete la mano y dice que el cocodrilo lo atacó. No, el cocodrilo te atacó, te mordió por bruto, porque metiste la mano en donde el cocodrilo muerde, brother. Es su naturaleza morder. Y la naturaleza del tigre es atacar. Loco el tigre que anda en una bicicleta, todo loco. ¿Cuánto me están entendiendo, iglesia del Señor? Y lo mismo pasa con nosotros como seres humanos. Es que caí, pastor. Sí, pues si estabas en la discoteca 3, 4 de la mañana con media botella encima, ¿cómo no vas a caer? Andas platicando con el que fue tu amante, ¿cómo no vas a caer? Vives una vida desenfrenada haciendo cosas que no debes hacer y te preguntas: ¿por qué caí? Porque tenemos que romper nuestra relación con el mundo. Esa es la verdad. Dice la Biblia en Santiago 4:4: adúlteros, ¿no se dan cuenta de que la amistad con el mundo los convierte en enemigos de Dios? Les repito, si alguien quiere ser amigo del mundo, se hace enemigo de Dios. Y quiero que entiendas esto de parte del Señor. Hay películas que no puedes ver, que no debes ver. Está buenísima, pastor. No la veas. Tiene demasiada pornografía, demasiadas malas palabras. Rosario Tijeras, vikingos, la vaina del puerco. Y se digo una cosa: el gran problema es que usted no se da cuenta, pero todo lo que usted está viendo está entrando en su corazón. Claro, cuando viene la tentación, tu espíritu está débil.
Porque ese tiempo que pasas viendo 8 episodios de la última serie que salió, lo usaras para orar y buscar al Señor, lo que estaría fuerte en ti es tu espíritu. Y cuando viene Satanás, lo vencerías porque serías un hombre fuerte en el espíritu. Pero como te has llenado de porno y te has llenado de malas palabras y te has llenado de basura el corazón, lo que está fuerte es tu carne. Y cuando el diablo te tienta, la carne cede. Porque el cambio más importante jamás será el externo, siempre será el del corazón. Quiero terminar con esto. El último enemigo que la Biblia nos cuenta es el diablo. Sí, mis amados hermanos, hay un enemigo que tú y yo no podemos ver, pero que es tan real como el aire que respiras. Se llama Satanás. Recibe muchos nombres en la Biblia, pero encuentro en Efesios capítulo 6 verso 10 algo muy importante de parte de Dios. Una palabra final: sean fuertes en el Señor y en su gran poder. Pónganse toda la armadura de Dios para poder mantenerse firmes contra las estrategias del diablo. Sean fuertes en el Señor. Amada iglesia del Señor, tú necesitas tener una mente llena de Dios y su palabra. Necesitas sacar los chismes, las pérdidas de tiempo, sacar la basura que hay. Tú tienes que entender eso de parte de Dios. No puede haber basura y cosa limpia. O está lo limpio o está la basura. Y yo te hago una exhortación el día de hoy: saca la basura de tu mente y empieza a llenar tu mente de las cosas que Dios tiene para ti. Llenar tu mente de su palabra, llenar su mente de su oración, llenar su mente de su espíritu. Escucha sus alabanzas, por favor. Llénate de su Biblia, llénate de las historias de la Biblia, llénate de lo que Dios quiere para ti. Ora al Señor, busca a Dios, llénate de Dios, intercede, ora, clama, ayuna. Llénate de su espíritu y de su presencia. Una mente llena de Dios es una mente sana en el mundo espiritual. Y contra esa mente Satanás no puede hacer nada. Sean fuertes en el Señor y en su gran poder. Pónganse la armadura de Dios para que pueda mantenerse firme contra las estrategias del diablo. Porque eso es lo peor que tiene Satanás. Es un estratega. Él no te ataca por atacar. No, él busca cómo atacar. Hay una gran diferencia. Es que me atacó el diablo. No, el diablo te está atacando, hermano, y está buscando la forma de destruirte. Dice: anda como león rugiente buscando a quien devorar. Él no está jugando. Tú puedes jugar a la iglesia y puedes jugar a Dios y puedes jugar a su palabra, pero Satanás va muy en serio y él solo viene a 3 cosas: a matar, a robar y a destruir. Tú decides qué vas a dejar entrar en tu mente y en tu corazón. Él es un estratega, está buscando de qué manera hacerte daño. Dice: pues no luchamos contra enemigos de carne y hueso, sino contra gobernadores malignos y autoridades del mundo invisible, contra fuerzas poderosas de este mundo tenebroso y espíritus malignos en los lugares celestiales. Por lo tanto, pónganse todas las piezas de la armadura de Dios para poder resistir al enemigo en el tiempo del mal. Así después de la batalla todavía seguirán de pie firmes. Hay un grupo de personas que son los firmes en el Señor, los que están fortalecidos en Dios y en el poder de su fuerza, los que tienen la armadura de Dios, los que saben enfrentar a Satanás, los que saben echar fuera a Satanás. Sabes, Eva cayó y Eva representa el lado débil del ser humano. Eva representa el vaso más frágil en la Biblia. En otras palabras, Satanás nunca te va a atacar en tus fortalezas. Satanás te va a atacar en tus debilidades. Por eso tienes que estar apercibido cuáles son tus debilidades. Por eso tienes que buscar a Dios, para que Dios se haga fuerte en tus debilidades. Y lo que te hacía caer hace 20 años no te vuelva a hacer caer, porque ahora Dios está contigo en esa debilidad.
Quiero ponerte esto en tu espíritu, casa de fe. David era un hombre fuerte en el Señor, pero un día dejó que Satanás lo influenciara. Y dice la Biblia en Crónicas 21:1: Satanás se levantó contra Israel, ojo aquí, y provocó que David hiciera un censo del pueblo de Israel. De modo que David le dijo a Joab y a los comandantes del ejército: hagan un censo de todo el pueblo de Israel, desde Beerseba en el sur hasta Dan en el norte, y tráiganme un informe para que yo sepa cuántos son. Pero Joab respondió: que el Señor multiplique el número de su pueblo 100 veces. Pero ¿por qué mi señor el rey quiere hacer tal cosa? ¿Acaso no son todos sus servidores suyos? ¿Por qué hará que Israel caiga en pecado? Y yo quiero ponerte esto en tu espíritu, casa de fe, porque Joab es la voz de nuestra conciencia. Joab es la voz del espíritu que le habla a tu corazón en los tiempos de debilidad y te dice: no hagas eso. Y uno tiene que aprender a escuchar a los Joab que Dios levanta en tu vida. Puede ser tu papá, puede ser tu mamá, puede ser tu hermano, puede ser un vecino, puede ser un amigo, pero Dios siempre busca un Joab que se levante en tu vida y te diga: no hagas tal cosa, no engañes a tu esposo, no engañes a tu esposa, no vendas tu bendición, no hagas esto, cuídate. ¿Por qué habrías de hacer tal cosa? Y hoy el espíritu de Joab está con nosotros, en el espíritu de Dios, por supuesto, que nos dice el corazón qué es lo que debemos hacer, qué es lo que tenemos, qué es lo que Dios espera de nosotros, qué es lo que Dios espera de ti como esposo, como esposa, qué es lo que Dios espera de ti como hijo, como hermano, qué es lo que Dios espera que abunde en tu mente, en tu corazón. Los pensamientos que hay en tu corazón van a determinar tus acciones, y Dios te está hablando hoy desde este lugar diciéndote: no hagas tal cosa. ¿Por qué harías esto? Pero mire lo que dice la Biblia: sin embargo, el rey insistió en que levantaran el censo. Así que Joab viajó por todo Israel para contar al pueblo. Luego regresó a Jerusalén. Dios se disgustó mucho por el censo y castigó a Israel por haberlo levantado. El Espíritu Santo le habló a David antes a través de Joab, pero a David no le importó. Dice la Biblia que él insistió. Y ese es un pecado terrible, la obstinación. Y es un pecado que se fortalece en nuestra mente. Cuando las personas insisten en hacer lo que evidentemente no es correcto delante de los ojos del Señor, hay un momento, amada iglesia del Señor, que la misericordia de Dios te cubre y que la gracia de Dios te cubre. Pero esa gracia y esa misericordia tiene fecha de caducidad, y si no soltamos lo que evidentemente Dios te dice, suéltalo, entonces provocarás la ira de Dios. Y Elí le dijo a sus hijos: hijos míos, no hagan esto, porque a Dios no le agrada lo que están haciendo. Dios no está de acuerdo con su estilo de vida. Ustedes son hijos de sacerdote. Ustedes son hijos que nacieron en el reino y conocen la palabra y saben lo que tienen que hacer. Dios no está de acuerdo. Paren, por favor, dijo Elí, porque si no paran, vendrá la ira de Jehová. Y déjenme decirles esto, dijo Elí: si el diablo se levanta contra nosotros, Dios nos defiende. Si alguien se levanta contra nosotros, un enemigo se levanta contra ti, Dios te defiende. Pero ¿quién será aquel que te defienda el día que Dios se levante contra ti? Dile al que está a la par tuya: es tiempo de cambiar tu mente. Vamos, dígale con fe: es tiempo de cambiar tu mente, papá. Vamos, dígaselo con fe: es tiempo de cambiar tu mente. Porque hay gente que viene al servicio y yo estoy predicando y su cabeza está Pedro. Está en otro lado. Pero Dios te está hablando al corazón hoy.
Dios está usando la ilustración de Joab para decirte lo que tienes que hacer, a dónde tienes que ir, lo que tienes que pensar, lo que debe abundar en tu corazón, lo que debe robar tus mañanas, lo que debe robar tu mente. Son las palabras del Señor, las instrucciones de Dios. Y dice el Señor, ahí vas a encontrar la perfecta voluntad de Dios, la cual es buena, agradable y perfecta. David se arrepintió toda su vida por haber hecho este censo. Dile al que está a la par tuya, es tiempo de defender tu posición. Vamos, dígaselo con fe, por favor. Quiero terminar con esto, iglesia. El verso 16 dice así: además de todo eso, levanten el escudo de la fe para detener las flechas encendidas del diablo. Pónganse la salvación como casco y tomen la espada del Espíritu, la cual es la palabra de Dios. Satanás te va a aventar flechas. Satanás te va a aventar pensamientos malos y equivocados con una intención: llevarte a hacer algo que no es agradable para Dios. Porque Satanás sabe que la única forma que tiene de vencerte es separándote de Dios. Porque mientras estés con el Señor, el que habita al abrigo del Altísimo morará a la sombra del Todopoderoso. Pero si Él logra sacarte de la cobertura de Dios, entonces estarás a merced de Satanás. Por eso dice la palabra de Dios: saca el escudo de la fe, usa la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Repela los pensamientos de Satanás. Cada vez que el diablo te trae un mal pensamiento, levanta tu escudo y saca tu espada. Y esa es la forma en la que se vence a Satanás. No es con ejército, no es con espada, es con su Santo Espíritu, dice el Señor. Es una guerra espiritual que hay en nuestra mente. Es una batalla campal entre Satanás y Dios. Pero tú inclinas la balanza. Si tú permites que tus pensamientos se inclinen hacia Satanás, Satanás va a ganar. Pero si tú permites a Dios tomar el control de tu mente y vivir por esa palabra, yo te prometo que la victoria sobre Satanás siempre será tuya. ¿Cuántos dicen amén a eso? Por eso dice la Biblia en 2 de Corintios capítulo 10, el verso 3. Yo quiero que se ponga de pie, por favor, para escuchar esta palabra. Termino leyendo Efesios 6, 16, 18. Dice: oren en el Espíritu en todo momento y en toda ocasión. Manténganse alerta y sean persistentes en sus oraciones por todos los creyentes en todas partes. Manténganse alerta y persiste en oración. Alerta, iglesia. Alerta, no te duermas. No permitas que los pensamientos del diablo gobiernen tu mente, porque como el hombre piensa, así es él. Busca que sean los pensamientos de Dios, que sea su palabra. Lee la Biblia, ora a Dios, haz ayuno por lo menos una vez a la semana, lunes, de 5 de la mañana a 2 de la tarde. Busca a Dios sin cesar. Ora al Señor en todo tiempo, mantente alerta. No bajes la guardia, porque el que baja la guardia pierde, iglesia. El que deja de luchar está destinado al fracaso. 2 de Corintios 10:3 dice así: somos humanos, pero no luchamos como lo hacen los humanos. Aquí no se trata de agarrar a golpes a alguien. No se trata de someter a una persona. No. Hay una lucha espiritual que la vamos a ganar espiritualmente. Miren lo que dice: usamos las armas poderosas de Dios, su palabra, la oración, la sangre de Cristo.
Amados, la sangre de Cristo tiene poder. El nombre de Cristo tiene poder y autoridad. Son armas que Dios nos ha dado, no las del mundo, para derribar fortalezas del razonamiento humano y para destruir argumentos falsos. Destruimos todo obstáculo de arrogancia que impide que la gente conozca a Dios. Ojo, iglesia, por favor, escuche esto. Capturamos los pensamientos rebeldes y enseñamos a las personas a obedecer a Dios. ¿Qué tienes que hacer con los pensamientos rebeldes? Capturarlos, reprenderlos, someterlos a Cristo, someterlos a su palabra. Tú no vas a poder evitar cuando el diablo te diga: háblale a fulana, háblale a mengano, haz esto, haz lo otro, dale la vuelta acá, sal por aquí, sal por acá. No, tú no puedes evitar eso, pero lo que sí puedes hacer es tomar ese pensamiento y someterlo en el nombre de Jesús y decirle: de ninguna manera yo voy a obedecer a Dios, yo voy a hacer su palabra, yo voy a seguir su instrucción en el nombre de Jesús. Ahí donde estás, quiero que cierres tus ojos. Cierra tus ojos, levanta tus manos al cielo. Señor, en el nombre de Jesús, hoy te entregamos todos nuestros malos pensamientos, nuestras luchas en nuestra mente, nuestro deseo por lo que no es bueno. Hoy te lo entregamos a ti, Señor. Hoy lo sometemos a tu palabra. Hoy lo entregamos delante de tu presencia, Dios. Te pedimos en el nombre de Jesús que por tu Espíritu Santo, Dios mío, los que estamos aquí podamos ser bendecidos y levantados. En el nombre de Jesús, vamos, levanta tus manos. Aleluya, Dios. Hay gloria aquí hoy.